En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí a todo lo que da. Bueno, pues aquí en el Vaticano también tenemos bastante noticias en estos días. Bueno, hoy es miércoles, el día de la tradicional audiencia general, y el Papa Francisco, pues una vez más volvió a expresar su preocupación por la guerra, pero sobre todo por los prisioneros, todos los prisioneros de guerra en los diferentes países del mundo, y el Papa Francisco pidió su liberación y además tuvo palabras muy duras en contra de la tortura a la que son sometidos en muchas ocasiones los prisioneros de guerra en las diferentes partes del mundo. Por lo que se refiere al texto de la audiencia general, el Papa hoy la dedicó a la cuarta virtud cardenal, a la templanza, y alabó las personas que saben utilizar esa templanza, porque dice que de alguna manera demuestran equilibrio, no se dejan arrastrar por las pasiones, por el odio, por la venganza. Son personas como muy equilibradas, que tienen el control de sí, de sus emociones, y saben cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, y por lo tanto también es muy útil en momentos de tensión, incluso entre los países, porque dice el Papa, bueno, si uno sabe cuándo hay que callar y cuándo hay que hablar, sabe medir las palabras, encontrar la justa medida en todas las situaciones, eso también es un factor que puede ayudar a la paz entre los estados, pero también la paz en la familia o en los lugares de trabajo. En estos días el Papa Francisco ha estado reunido con el llamado C9. ¿Te acuerdas? Este consejo de cardenales que el Papa Francisco creó desde el inicio de su pontificado para que lo asesoren en los diferentes temas. Y en las últimas dos reuniones, la anterior y la actual, ha habido la presencia de dos mujeres diferentes, dos mujeres diferentes en cada reunión, porque se está analizando también el papel de la iglesia, el papel de la mujer en la iglesia, y de qué manera se puede hacer todavía más eficiente, digamos, eficaz la presencia de las mujeres en los diferentes sectores de la vida de la Iglesia Católica. Pero todos los cardenales que se reunieron con el Papa, obviamente, pues tuvieron muy presente los diferentes conflictos, sobre todo pues el de Israel, Palestina, pues el evitar esta escalada militar después de lo que sucedió con el ataque de Irak, y finalmente pues de esta reunión del C9 también salió una oración muy fuerte, un deseo de paz, en el que los cardenales se unieron a la voz del Papa Francisco. En los últimos días pues hemos visto que el Papa ha estado bien, ya no ha manifestado ningún síntoma de esos resfriados o bronquitis que pues preocuparon, porque pues el Papa Francisco se había visto obligado a cancelar en algún momento alguna audiencia, o incluso a no poder leer el texto de sus discursos durante algún encuentro. Últimamente ha estado mejor, y de hecho el Vaticano aprovechó este momento para dar a conocer un programa muy ambicioso de un viaje que el Papa Francisco tendría que realizar a principios de septiembre, del 2 al 13 de septiembre. Es el viaje número 45 del Papa Francisco, y es el más largo y yo diría el más complicado, porque está previsto que el Papa vaya a Indonesia, a Papúa Nueva Guinea, a Timor-Este, y también hay otras que se me escapan, a Singapur, perdóname, a Singapur. Y claro, sería un viaje larguísimo, el más largo del pontificado, y además estamos hablando de recorridos en avión larguísimos, y para el Papa, que tiene también problemas de movilidad debido a su dolencia en la rodilla, pues se ve complicado. Pero bueno, el hecho de que el Vaticano lo haya anunciado, lo habían hecho de alguna manera los países que habían invitado al Papa, pero bueno, el hecho de que el Papa y el Vaticano lo hayan anunciado quiere decir que se está trabajando seriamente en este viaje. Y bueno, es de esperarse obviamente que para cuando llegue el momento el Papa Francisco se encuentre en la mejor disposición, en la mejor forma física para poder enfrentar este viaje, que es, te digo, el más largo, pero
también yo diría el más complicado, sobre todo por estas distancias impresionantes con respecto a Italia. En los últimos días, un tema que sigue debatiéndose es el del último documento que se publicó por parte de la Doctrina de la Fe, la Congregación de la Doctrina de la Fe, sobre la dignidad humana. Tú recordarás que pues había habido ese documento también de la Doctrina de la Fe sobre la bendición a las parejas del mismo sexo, que había hecho hablar muchísimo. Hubo pues muchas posiciones encontradas, era considerado demasiado liberal, casi prácticamente todo el continente africano dijo que no iban a aplicar las normas de ese documento, es decir, no iban a bendecir las parejas del mismo sexo. Pues ahora ha salido un documento sobre la dignidad humana que de alguna manera quizás quiera balancear un poquito las cosas, porque el Vaticano reafirma con muchísima fuerza pues su oposición a temas como el aborto, como la eutanasia. Dice, se habla de la muerte digna, de este final de la vida o del suicidio asistido, cuando en realidad se viola completamente la dignidad del ser humano con esas muertes supuestamente dignas, porque pues para la Iglesia Católica la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y hay otros temas que han hecho hablar mucho, que son, por ejemplo, el del vientre de alquiler. El Vaticano está muy en contra de esto, porque dice que viola la dignidad tanto de la mujer que lleva en su vientre pues un niño, del que luego va a tener que despegarse, dejarlo en manos de otra mujer, ya sea si ha sido voluntario, porque ha sido pagada, y eso viola la dignidad de la mujer y viola la dignidad del niño. Y otro punto seguramente controvertido es sobre la teoría de género. El Vaticano con este documento se opone firmemente a la teoría de género y también dice que el cambio de sexo es una violación de la dignidad humana. Solo se acepta, se justifica si es que hay alguna anomalía que se ha presentado desde el nacimiento en esa persona o quizás en la primera adolescencia. Fuera de estos casos, es considerada esta práctica como realmente una violación de la dignidad humana, porque el ser humano digno es con su dignidad desde el nacimiento, pues nace con un sexo, y tanto la teoría de género como eventualmente el cambio de sexo son consideradas pues violaciones a su dignidad innata como ser humano. Así que pues un documento sumamente importante que se gestionó durante 5 años. Eso te habla obviamente de la dificultad que conllevó hablar de todas estas diferentes violaciones, en las que también, con una visión muy del Papa Francisco, también se pone, por ejemplo, la guerra, la pobreza, la migración. Estos fenómenos son también obviamente violación de la dignidad de millones de seres humanos que son víctimas de estas situaciones. Así que bueno, esto es de lo que se ha hablado mucho aquí en el Vaticano, pero finalmente pues la noticia buena es que el Papa Francisco está mejor y ya pensando en viajes, aunque este sería quizás el primer viaje de todo el año, no sabemos de otros, pero luego seguía el de Argentina. Entonces ya se empieza a decir que a lo mejor el Papa se va a cansar mucho en este viaje a Indonesia y los demás países, y que a lo mejor eso va a ser un poco como la excusa, entre comillas, que el Papa tenga para decir una vez más que no irá a la Argentina. Eso de fuente muy cercana al Papa y argentinos. Pero bueno, habrá que ver cómo pasen estos próximos meses y también pues cómo evoluciona el estado de salud del Papa. ¿Qué se dice internamente? ¿Qué se dice en corto, Valentina? Sabemos que el Papa Francisco y otros papas intervienen tratando de encontrar la paz cuando hay naciones en conflicto. Vemos cómo Francisco ha intervenido en el tema de Ucrania-Rusia, ahora en este tema de Israel con Irán, este conflicto que algunos dicen es la antesala de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Se comenta, está interviniendo de manera directa, claro, tratando de que no trascienda, pero pues al final siempre trasciende. ¿Se sabe algo? Digamos que está todo muy por debajo del agua. No hay alguna iniciativa ni pública, digamos, oficial. Lo que sí se sabe que la diplomacia del Vaticano está muy preocupada y por lo tanto
activa, digamos, entre comillas, porque se teme una escalada de este conflicto. El Papa Francisco y el Vaticano tienen una posición muy clara, y en los últimos días tanto el Papa como los representantes de la diplomacia de la Santa Sede lo han dicho. No se justifica ningún ataque a la seguridad de ningún país, pero lo que el Vaticano siempre ha dicho es que aboga a favor de la existencia de dos estados, Israel y Palestina, con fronteras seguras, donde realmente cada pueblo pueda vivir en paz y sobre todo en seguridad. Pero no se justifica ningún ataque que pueda poner en peligro otro estado. Lo que se sabe es que, por ejemplo, el cardenal Pizzaballa, que se encuentra en Jerusalén, iba a venir en estos días al Vaticano para tomar posesión de la iglesia que le toca como cardenal, porque ha sido hecho cardenal en el último consistorio, y no ha venido porque está muy, muy activo en el frente, digamos, israelí en Jerusalén, pero también con respecto a todo lo que está sucediendo en Gaza, y es un hombre que está mediando desde octubre del año pasado, cuando se dio lo del ataque de Hamas a Israel. Entonces, seguramente esa es una de las personas claves en este momento en el frente medio oriental, que por esa misma razón, te digo, ha decidido quedarse en estos días en Jerusalén y no venir al Vaticano. Seguramente muchos de los esfuerzos diplomáticos del Papa en estos momentos pasan a través de él, del patriarca de Jerusalén. Agradezco mucho tu reporte, te saludo. Muchísimas gracias.